Hoy conversaremos acerca del síndrome antifosfolipídico, el diagnóstico y el manejo durante el embarazo. Con respecto a las definiciones, se trata de una enfermedad sistémica autoinmune que se caracteriza por la aparición de trombosis venosas y arteriales, complicaciones obstétricas y títulos elevados de anticuerpos antifosfolipídicos. Se puede presentar como una patología agilada, más o menos en un 50% de los casos, o estar asociada a otra patología inmunológica que en la mayoría es lupus eritematoso sistémico. En cuanto a los datos o la epidemiología de esta patología, el 30 al 40% de las pacientes con diagnóstico del lupus presentan anticuerpos antifosfolípidos y de ellas el 20 o el 50% presentan clínica compatible con síndrome antifosfolípido, principalmente en forma de trombosis. Del 5 al 20% las mujeres con abortos recurrentes presentan anticuerpos antifosfolípidos. Las preeclampsias antes de las 34 semanas en su presentación, generalmente estas pacientes tienen de 11 al 17% de los casos la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y es un dato muy importante a tener en cuenta. Y las pacientes con síndrome antifosfolípido establecido antes de la gestación presentan crecimiento fetal restringido aproximadamente en un 30%. Con respecto a las pacientes asintomáticas con anticuerpos antifosfolípidos positivos sin factores de riesgo, con un buen tratamiento desarrollan trombosis venosa profunda apenas en menos del 1%, y esta es la clave del tratamiento de esta entidad. Y las recurrencias pacientes que han tenido un episodio trombótico es aproximadamente el 25% cuando no se tiene el tratamiento. Con respecto a las estrategias diagnósticas o de clasificación, han venido siendo actualizadas desde antes del 2006, cuando se publican los criterios de Sydney, y posteriormente, en el año 2023, se unen asociaciones tanto de Estados Unidos como de Europa para generar criterios de clasificación y diagnóstico o sospecha de este síndrome. Lo simplificamos con los criterios de Sydney, publicado por el Servicio de Medicina Materno-Fetal del Clínic de Barcelona en el 2014, y tenemos en principio los criterios paraclínicos, donde tenemos anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipinas en sus isotipos IgG o IgM, y anticuerpos antibeta glicoproteína 1 isotipo IgG-IgM. Ellos en suero o plasma con títulos medios o altos en 2 o más ocasiones separadas por 12 semanas, medidos mediante ELISA. Con respecto a los criterios clínicos, también hay ciertos cambios entre las clasificaciones o diagnósticos entre el 2006 y el 2023. Sin embargo, a manera de resumen, tenemos una trombosis vascular donde tengamos 1 o más episodios clínicos de trombosis arterial o venosa, de pequeños vasos o de cualquier órgano o tejido. Esto debe ser objetivo y demostrable histopatológicamente. Y por otro lado, también se definen las complicaciones obstétricas donde se puede sospechar o clasificar este síndrome. Una de ellas puede ser una o más muertes inexplicables de fetos morfológicamente normales luego de la semana 10 de gestación, 1 o más nacimientos pretérminos de neonatos morfológicamente normal antes de la semana 34, que sea debido a un trastorno hipertensivo o a una insuficiencia placentaria a la que se le pueda asociar. Y además de eso, 3 o más abortos espontáneos consecutivos inexplicados antes de la semana 10. Esto, en resumen, es básicamente cualquier pérdida fetal donde tenga que ver la insuficiencia placentaria o pérdidas de embarazos morfológicamente normal, sea la edad que sea, hay que tomarlo en cuenta como complicaciones obstétricas del síndrome antifosfolípido. Con respecto a cómo manejar esta entidad, tenemos 3 grandes grupos de fármacos, y en este caso tenemos anticoagulantes, antiagregantes e inmunomoduladores. Con respecto a los anticoagulantes, tenemos heparina de bajo peso molecular, y debemos saber que existen dosis profilácticas y terapéuticas que va a depender del contexto de la paciente. Además, tenemos la warfarina, y en este caso se va a utilizar fuera de la gestación o antes de las 6 semanas de gestación y después en el periodo de puerperio. En el grupo de antiagregantes, la aspirina a bajas dosis, los consensos internacionales indican 100 miligramos, sin embargo en nuestro país esta presentación es limitada, se sugiere utilizar 81 miligramos.
Hay otros grupos que son los inmunomoduladores. Tenemos la prednisona, discutido, controvertido, pero se puede utilizar si el tratamiento anterior, es decir, los otros dos grupos, fallan o aún tratando un síndrome antifosfolípido con heparina de bajo peso molecular y aspirina, tenemos un mal resultado perinatal. Y la hidroxicloroquina es un fármaco que actualmente se encuentra en estudio, sin embargo ha tenido muy buena respuesta en la inmunomodulación para prevenir las repercusiones de este síndrome sobre la madre y el feto. Tenemos este trial que fue publicado en el año 2018, actualmente en curso, y esperamos resultados de de un ensayo controlado prospectivo de la hidroxicloroquina para mejorar el resultado del embarazo en mujeres con anticuerpos antifosfolípidos. Esperamos resultados aproximadamente en el año 2025. ¿Cómo seguir entonces la gestación? En cada visita prenatal se deben valorar signos y síntomas compatibles con la enfermedad tromboembólica y con la preeclampsia, y además de eso solicitar análisis cualitativo de la orina donde se pueda determinar la presencia de proteínas. Con respecto a las ecografías, debemos realizar la ecografía de primer trimestre o ecogenético entre las 11 y las 14 semanas, siempre realizando valoración del Doppler de las arterias uterinas. La ecografía morfológica entre las 20 y 22 semanas, también valorando las arterias uterinas, y una vigilancia Doppler materno-fetal desde la semana 28. La frecuencia de las ecografías y de las visitas prenatales van a depender de la presencia o ausencia de las complicaciones maternas y o fetales. En cuanto a los anticuerpos antifosfolípidos, si la paciente cumple un criterio de laboratorio para el diagnóstico de SAF, no es necesario hacer un control de estos anticuerpos porque no nos va a cambiar ni la conducta ni el manejo de la paciente en cuanto a tratamiento. Lo que sí debemos tener es unos valores iniciales para saber y pronosticar el riesgo trombótico que tiene nuestra paciente. El parto debe ser la vía de elección si todas las condiciones están dadas. Es la vía incluso recomendada internacionalmente, es decir, no está contraindicada. Y el puerperio es la etapa donde se eleva a 20 veces el riesgo trombótico de esta paciente. Entonces la anticoagulación se debe realizar durante por lo menos 6 semanas. Cada caso debe ser individual y de esto va a depender también cómo se va a anticoagular, con qué fármaco se va a anticoagular. Para el término queda a criterio de anestesiología y obstetricia mantener la dosis única diaria o iniciar anticoagulación cuando se decida finalizar la gestación o en las fases finales de ella, y además cuando se reinicie posterior al evento obstétrico. Sin embargo, debemos saber que es una patología protrombótica y el anticoagulante, mientras más lo tengamos presente o circulante, menos eventos adversos vamos a tener en la paciente. Con respecto a las conclusiones, un resumen de lo conversado, pues del 5 al 20% de las pacientes con abortos recurrentes tienen la presencia de antifosfolípidos y siempre hay que sospechar ante la presencia de 2 o más pérdidas antes de las 10 semanas o entre las 16 y 34 semanas en este síndrome. Las estrategias principales de diagnóstico, los criterios de Sidney y los propuestos por las sociedades europeas y americanas en el año 2023, con muchos parámetros comunes. Al realizar el diagnóstico se debe iniciar el manejo cuanto antes. El tratamiento se basa en los 3 grupos: anticoagulación, antiagregación y los inmunomoduladores. Se deben valorar los signos y síntomas compatibles con enfermedad tromboembólica y preeclampsia o trastorno hipertensivo. El parto debe ser la vía de resolución recomendada según las condiciones obstétricas y si están dadas utilizar esta vía. Y el puerperio, por ser el periodo con alto riesgo trombótico, se recomienda mantener la anticoagulación por lo menos por 6 semanas.